Hola chicos, nuevamente esta semana con el tema de biología. Continuamos con lo que son organelos celulares. Recuerden que todo esto es a nivel celular. El siguiente organelo es lo que se llama peroxisomas, que son organelos derivados del retículo endoplasmático que llevan a cabo una gama de actividades metabólicas en respuesta a cambios ambientales y demanda celular. Estos peroxisomas son organelos altamente dinámicos que presentan cambios en su forma y tamaño. La distribución de estos organelos, particularmente durante la división celular, van a requerir de movimientos a lo largo del citoesqueleto. Como les decía, ¿no? Esto tiene una gama o lleva a cabo una gama de actividades metabólicas en respuesta a cambios ambientales y demanda celular. Las alteraciones en la biogénesis de los peroxisomas son la causa de diversos padecimientos en el ser humano que llevan a la muerte durante la infancia. Los cambios en el contenido de enzimas y en el número de peroxisomas se mantienen a través de una dinámica y compleja maquinaria de proteínas. Desde su primera descripción, que fue hecha en 1954, así como su caracterización bioquímica llevada a cabo por Duff en 1966, se identificó la existencia de distintos tipos de peroxisomas llamados en conjunto microcuerpos. Dentro de estos se han caracterizado los glucosomas, los gliosisomas y los peroxisomas propiamente dichos. Los primeros, que son los glucosomas, son características de sinoplastidos, como en el caso de las tripanosomas, que pueden verse como una rama de los peroxisomas con funciones adicionales, específicamente la glucólisis y la reutilización de purinas. La presencia de enzimas glucolíticas para la conversión de la glucosa en 3-fosfoglicerato es la que distingue a los glucosomas. Los gliosisomas se caracterizan por la presencia de una serie de enzimas que lleva a cabo el ciclo de gloxilato. Se encuentra principalmente en plantas, particularmente en las semillas oleaginosas, en las que juegan un papel fundamental en la utilización de las reservas para iniciar justamente lo que es la germinación. Una característica de estos, ¿no?, de los peroxisomas, es su capacidad de proliferar y multiplicarse o ser degradados en respuesta a estímulos nutricionales o ambiente extracelular. Debido a que los peroxisomas no contienen ADN, todas las proteínas de las membranas de estos son codificados en el núcleo, sintetizadas en ribosomas libres en el citoplasma y transportadas al interior del peroxisoma totalmente plegadas y aún en forma de oligomérica. Muy bien, ahora lo siguiente sería que, por ejemplo, los peroxisomas y los mitocondrias son organelos de diferente origen evolutivo. A pesar que las claras diferencias entre estos organelos, diversos estudios indican que comparten ciertas similitudes morfológicas y funcionales. Por ejemplo, ambos son organelos que adoptan una variedad de formas y comparten componentes de su maquinaria de división. Mientras que la mitocondria
realiza funciones específicas que va a ser la producción de ATP. Recuerden que las mitocondrias son unos organelos, ¿no? Que se le considera prácticamente las centrales de energía. ¿Ya? Entonces los peroxisomas se consideran, no se consideran, y que tienen múltiples funciones. Como siguiente organelo tenemos los que son los centrosomas, que es una zona del citoplasma situada generalmente junto al núcleo y que a menudo está rodeada por el aparato de Golgi. Estos centrosomas contienen un par de centriolos denominados en conjunto diplosomas, cuyo citoplasma circundante posee mayor densidad electrónica. Cada centriolo consta de 9 tripletes de microtúbulo dispuestos en forma cilíndrica, y los dos centriolos de cada diplosoma se disponen entre sí con sus ejes longitudinales en ángulo recto, sin que se sepa muy bien el significado de esta disposición. Los centriolos van a tener una estructura o son estructuras de microtubulares altamente especializadas, y el centriolo actúa como el centro organizador del crecimiento de estos, ¿no? De estos microtúbulos del citoesqueleto, que se irradian a partir del mismo mediante una disposición estrellada que se va a llamar áster. Esto tiene mucho que ver, chicos, con lo que es la división celular, ¿no? Mejor dicho, llamada como reproducción celular, y tiene a cabo o se presenta o se observa en lo que es la mitosis. Con respecto al último, que no se considera organelo, pero es muy importante mencionar el núcleo, ¿no? El centro de la célula. Y es el centro de control, justamente, ¿no? De qué células, especialmente las eucariotas. Recuerden que las procariotas no se define núcleo. Y justamente dentro de esta de eucariota está dentro de él, y que mantiene o contiene el material genético que se le conoce también como ADN. A manera de introducción, ¿no? Tenemos que desde tiempos remotos el ser humano observó que ciertas características en plantas y animales eran hereditarias, es decir, se transmiten de los progenitores a los descendientes, a las crías, ¿no? Este conocimiento empírico fue aprovechado por las primeras civilizaciones, que seleccionaban aquellas plantas y animales que tenían unas características muy predominantes o eran mejores que otras. Por ejemplo, los nativos de México y Centroamérica desarrollaron más de 300 variedades de maíz a partir de una planta silvestre llamada teosinte. También, desde siempre, la humanidad ha observado que los niños se parecen a sus padres en características como los rasgos de la cara, color de cabello, color de ojos, etc. Esto explica que a través de los siglos los hombres de ciencia trataban de saber cómo se lleva a cabo esa transmisión de características de padres a hijos. Una hipótesis que fue aceptada durante muchos años fue la de la mezcla de características, que decía que estas características, ¿no?, de los padres se mezclaban en los hijos. Era una idea que prevalecía hasta en los tiempos de Mendel, pero todavía continuaba la duda de cómo era que estas características se transmitían de padres a hijos. Fue que en el año 1900, cuando se redescubrió el trabajo de Mendel, que se empezó a aclarar el panorama en cuanto a la transmisión de estas características. La transmisión de estas características de padres a hijos se conoce como la herencia, ¿ok? Entonces, la rama de la biología que estudia la herencia es la genética, ¿no? Y es el tema del tercer trimestre que vamos a ver. Muchos de los grandes descubrimientos científicos del siglo XX se realizaron en el campo de la genética,
que en la actualidad es una de las áreas más activas de la investigación científica. Ahora, a nivel celular, chicos, tenemos que, justamente como el núcleo es el centro de control de la célula y dentro de él va a estar el material genético llamado ADN, esta molécula va a poseer la información necesaria para construir a la célula y dirigir las incontables reacciones químicas que van a ser necesarias para la vida y la reproducción. La mayoría de las células tienen un núcleo se le llama uninucleadas, pero algunas van a tener dos que van a ser binucleadas o también más de dos que se le va a llamar multinucleadas, como es en el caso de las células musculares estriadas que constituyen nuestros músculos. La célula no puede sobrevivir sin el núcleo. O mejor dicho, la célula no puede sobrevivir sin el núcleo que se ha perdido o se ha dañado extensamente. Aunque también pueden haber algunas excepciones, como es en el caso de los glóbulos rojos de los mamíferos, los cuales sobreviven durante algunos meses después de que pierden el núcleo durante el proceso de maduración. Por eso se les llama células anucleadas, o sea, que no van a tener núcleo. En las células uninucleadas, el núcleo por lo general se localiza cerca del centro, ¿no? Pero se puede también encontrar en cualquier parte de la célula y su forma puede ser esférica u ovalada. O sea, el núcleo no siempre va a ser redondito, ¿no? Comúnmente como se ven en las imágenes. Entonces la forma puede variar. El núcleo está constituido por cuatro partes: la envoltura nuclear, el nucleoplasma, el nucleolo y la cromatina. Con respecto a lo que es la envoltura nuclear, chicos, tenemos que el núcleo es lo que va a separar al núcleo, ¿no?, del citoplasma circundante, y por lo tanto esta envoltura nuclear, también llamada carioteca, está formada por dos membranas que posee entre ellas un pequeño espacio, pero que a intervalos frecuentes se unen formando aberturas circulares o también llamados poros nucleares, por los cuales pasan materiales hacia adentro y hacia afuera del núcleo. La envoltura nuclear va a poseer más o menos miles de estos poros. Con respecto al nucleoplasma, que va a ser el contenido que está dentro del núcleo. Es una sustancia fundamental que va a ser semilíquida y rica en proteínas, localizada dentro de esta, ¿no?, de la membrana nuclear, y en la que se van a hallar suspendidos los nucleolos y la cromatina. El nucleolo es una estructura esférica que se encuentra en la mayor parte de los núcleos eucarióticos. Carece de una membrana propia, por lo que se encuentra rodeada de nucleoplasma. Los nucleolos están formados de ARN ribosomal, y proteínas, ribosomas en diversos estadios de síntesis y de ADN. Dentro del nucleolo se lleva a cabo la síntesis del ARN y del ribosomal y el ensamblaje de las dos unidades que constituyen a los ribosomas, que son los organelos encargados de la síntesis de proteínas. Durante la división celular, en tanto la cromatina se condensa en cromosomas, el material del nucleolo se dispersa volviéndose a condensarse en las células nuevas, que son las células. En la cromatina y los cromosomas se van a localizar dentro del núcleo y gracias a que se ha visualizado en microscopio electrónico, se puede ver que están compuestos de ADN y proteínas, pero en diferentes etapas de condensación. Cuando la célula no está dividiéndose, el ADN es una maraña de hilos y se le llama cromatina, pero la célula cuando se va a dividir, las células se enrollan haciéndose más gruesas, llamadas cromosomas. Acá tenemos una imagen de los cromosomas y las cromátidas.
Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.